Para que no se me vayan a venir encima. ¿Cuántos están contentos esta tarde? Amén. Amén. ¿Por qué estar tristes, verdad? Si Cristo ya resucitó. Sí, amén. Él dio su vida por nosotros y cargó nuestros pecados y nos dio libertad a través de su sangre. ¿Por qué no abrimos la Biblia, hermanos, en Isaías 43:10? Abran su Biblia, vamos a estar leyendo unos pasajes bíblicos. Es importante que cuando vengamos a la iglesia traigamos nuestra Biblia y podamos verificar que lo que se predica está escrito ahí. Dice la palabra del Señor: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. No hay otro Dios. ¿Cuántos dioses hay? Uno. Oye, Israel, nuestro Dios, el Señor, uno es. ¿Okay? Segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Otra vez. A los que habéis alcanzado por la justicia de Nuestro Dios y Salvador. ¿cómo se llama aquí? ¿Cómo está plasmado aquí? Nuestro Dios y Salvador, ¿quién? Jesucristo. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Colosenses 1:15, hablando del Señor Jesús, dice: Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién? Cristo. El primogénito de toda creación. El título de este mensaje es Destellos de su gloria. Puede tomar su lugar. Ya Francisco oró. Vamos a entrar rápidamente a la palabra. Quiero captar un poquito la atención de los niños. Y quiero decirles que una estrella es aproximadamente 150,000 veces más grande que el planeta Tierra. ¿Cuántas veces? 150,000 veces más grande que el planeta Tierra. Una estrella está formada de gases y de fuego y está a miles de años luz de distancia de la Tierra. Jamás podríamos ver una estrella de cerca. Ustedes pueden ver una estrella, pero ustedes ven realmente el resplandor de esa estrella. ¿Cierto? Cuando sales en la noche, ves al cielo y estás viendo la estrella en su plenitud. ¿Sí? No. ¿Verdad que no? Estás viendo un destello de la estrella. ¿Por qué? Porque si la miras de cerca te desintegras. No queda ni memoria de que un día exististe. Entonces, ¿vemos un qué? Un destello. Nuestro intelecto ilimitado, hermanos, jamás podrá entender el universo. Se cree por la tecnología más avanzada que solo en la galaxia láctea hay 250,000 millones de estrellas. 250,000 millones de estrellas. Todas las estrellas que tus ojos alcancen a ver en esta noche, si es que salen las estrellas o se dejan ver, son solamente las pocas que se ven ahí en el cielo, pero el universo es infinito. Hay 250,000 millones de estrellas en la Vía Láctea. O sea, es el cálculo que sacan los científicos. Son demasiadas estrellas. Lo único que podemos ver de una estrella es un destello. Ahora, ¿quién formó todas esas estrellas? ¿Quién y cómo las hizo? Si nosotros nos ponemos a meditar en el universo, se nos van a botar los brackets. Nuestra mente no puede estar capacitada para entender todo lo que el universo encierra. 250,000 millones de estrellas. ¿Quién y cómo formaron las estrellas? Nos da la respuesta en el Salmo 33, 6, 9. Escuchen bien, abran su Biblia en el Salmo 33, del 6 al 9. Le voy a dar lectura en la traducción, Nueva Traducción Viviente. Fíjense, el Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Y encerró los océanos en enormes depósitos. Que todo el mundo tema al Señor y todos estén ante Él con temor reverente, pues cuando habló el mundo comenzó a existir, apareció por la orden del Señor. La otra versión, Reina Valera 1960, dice que el ejército del cielo fue creado con el aliento de su boca. ¿Cómo creó Dios las estrellas? Él habló y formó las estrellas con su pura palabra. Jamás podremos ver una estrella o el sol de cerca, pero a la distancia sí podemos ver sus destellos. Quiero darles una comparación, o sea, vamos a estar entrando y quiero que los muchachos entiendan, porque los niños a veces preguntan, ¿Jesucristo es Dios? ¿Cómo es Dios Jesucristo?
Y queremos nosotros estar seguros de que la gente entienda estos misterios. Pero tenemos que estar apegados a la palabra de Dios, porque mis palabras son humanas, no pueden darte a entender toda la magnificencia del gran yo soy. Igual que una estrella podemos ver sus destellos. Cuando Cristo vino a la tierra, lo único que mirábamos de Él eran destellos de su gloria. Cuando el gran yo soy se humanó y estuvo físicamente en el mundo, los apóstoles lo que vieron de Dios fue un destello de la gloria del Señor, del Dios Todopoderoso. Si el Señor se hubiera manifestado ante los discípulos en toda su gloria, al igual que pasa con una estrella, los apóstoles hubieran caído muertos. Porque la gloria del Señor es demasiado grande para poder concebirla con la mente de nosotros. El Señor es santidad, el Señor es puro, el Señor es santo. Por lo tanto, si una persona humana como nosotros o como los apóstoles hubiera visto al Señor en toda su plenitud, hubiera caído muerto. Amén. Apocalipsis 22:16. Escuchen. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para dar los testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Malaquías 4:2 dice, mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Este sol de justicia es Jesús. Hablando metafóricamente, Él traía salvación en sus alas. ¿Alguien ha sido salvo por Jesús? Amén. Metafóricamente, o sea, ejemplificando, dice que Él traería salvación en sus alas. ¿Quién es Jesús, pues? Dios. Les voy a poner a pensar, miren, les quiero dar una enseñanza tan simple que me la pueda captar la hija del hermano Lino. No estamos grabando en vivo, por eso puedo decir nombres. Y a la misma vez, hermano, nos vamos a meter poquito profundo, pero no podemos meternos tan profundo porque después me voy a andar ahogando. Entonces voy a tratar de nadar. Y ustedes naden conmigo, ¿sale? Cuando se sientan a ahogar, les voy a dar CPR, les voy a hacer unos rodillazos ahí en el pecho para que se alivianen. Eso es broma, es broma. Porque si no entendemos esto, vamos a andar confundidos. ¿Quién es Dios? Jesús. Jesús. Hay un Dios. En el Antiguo Testamento se usaba la palabra Yahweh y quiere decir yo soy. En el tetragramatón, a ver, digan este pequeño trabalenguas, tetragramatón. Tetragramatón es la palabra usada en el hebreo para referirse a una palabra de 4 letras, que es el nombre que se le da a Dios en la Biblia hebrea y quiere decir uno que existe en sí mismo, el gran yo soy. Uno de los puntos doctrinales de la Iglesia Apostólica es, o una de las frases que tienen ahí en los 18 puntos doctrinales, es que una mente infinita solo puede ser entendida por ella misma. Entonces lo que estamos hablando, a nosotros no lo vamos a entender a plenitud. Pero quiero que entiendan esto, que Jesús es Dios. Amén. ¿Por qué les digo esto? Porque algunos han hecho 3 dioses. Usan mal el término y dicen Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Lo han oído? ¿Sí lo han oído? Amén. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Un ejemplo, ¿verdad? Ellos ponen... Ese es un ejemplo, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. O sea, ¿cómo? ¿Son 3? ¿Son 3? No es uno. Porque podemos caer en el error, ¿verdad? Sí son 3, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No, no son 3. Es uno manifestado en 3 diferentes formas. Isaías 43:10, el que acabamos de leer, dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Quién es Dios? Yahweh, Jesús. Segunda de Pedro 1:1 dice, Simón Pedro y siervo, apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. El apóstol claramente dice que Jesucristo es Dios. Jehová es el único Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yahweh, el yo soy. Él es el único Dios. Entonces caemos en la conclusión de que Jehová y Jesús son los mismos, ¿verdad? Pero el gran yo soy se vistió de carne para ofrendar su vida en rescate de la nuestra. Dios no puede morir. Dios no puede morir. Entonces Jesús es Dios. ¿Sí? Entonces, ¿quién murió en la cruz? ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. Dios no puede morir, pero manifestado en carne, su cuerpo humano sí pudo derramar su sangre para salvarnos de ir al infierno. Alguien tenía que derramar una sangre pura, y el gran yo soy, Yahweh,
se encarnó en la persona de Jesucristo y Él fue manifestado ¿en qué? En carne. Dice la religión más popular, hermanos. Por eso les digo que cuando uno lee la Biblia, todos le dice amén. Y si yo les digo, ¿cuántos dicen amén? Todos van a decir amén. María es la madre de Dios. ¿Amén? Amén. No. Pero Jesús es Dios. Entonces María es madre de Jesús. Sí. Pero ¿es madre de Dios? Jesús es Dios. O sea, si ustedes buscan en la Biblia y usted el otro domingo me dice, hermano, aquí está escrito que María es la madre de Dios, entonces yo tengo que admitir que María es la madre de Dios. Pero la Biblia no dice que María es la madre de Dios. María jamás dijo que era la madre de Dios. Escuchen bien, pongan atención. Dios en su manifestación en carne fue hijo de María. Pero jamás María fue madre de Dios. Pero Jesús es Dios. María fue madre de Jesús. ¿Pero qué estamos hablando al iniciar esta lección o esta predicación? Que nosotros vemos a la distancia una estrella y podemos saber que está la estrella ahí. ¿Pero qué estamos viendo? Un resplandor de una estrella. Entonces, en nuestra mente finita y carnal no podemos entender que Dios, si hubiera nacido, si María hubiera tenido a Dios, María no puede soportar la gloria. Dice Salomón, los cielos de los cielos no pueden contener tu gloria. Entonces Dios tiene todo el poder para poderse manifestar en carne, pero no manifestarse por misericordia a nosotros los pecadores en toda su plenitud, porque no podríamos soportar su gloria. Está difícil esto, pero dice la palabra de Dios, la mente carnal no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Por qué María no puede ser la madre de Dios? ¿Por qué? Porque antes de que Jesús existiera en la tierra, Él ya existía en la eternidad. Jesús fue completamente humano para vertir su sangre y a la misma vez fue completamente Dios. Él siempre ha existido. En una ocasión se pusieron unos fariseos ahí a contender con el Señor y les botó los braques de su mente porque el Señor les dijo, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces estos le dijeron, los judíos dijeron esto, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y Jesús les respondió y les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Si María fue madre de Dios, no necesitaría un Salvador porque ella fuera una diosa. ¿Sí están aquí? Si María fuera la madre de Dios en toda su plenitud y su gloria, entonces María fuera una deidad. Y María nunca dijo que era una deidad. En Lucas 1:46 María dijo de esta manera, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ella necesitó un Salvador. Esta era una mujer humilde. Era una mujer que en esta palabra dice que su alma se regocijaba en Dios su Salvador. Ella en ninguna parte de la Biblia se atribuyó una deidad. En un pasaje bíblico de Lucas 1:48 dice María hablando de cuando están hablando de Jesús, dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Ella está hablando de Dios. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Una palabra para analizar es, ella dijo que era una sierva, y un sinónimo de sierva es una esclava, un instrumento usado por alguien, en este caso por Dios, para manifestarse en la persona de Jesucristo, en carne. Si Dios hubiera querido, simplemente se hubiera aparecido a los 33 años, en carne y hueso, y hubiera dicho, ok, ya estoy manifestado, no necesito a María. Se hubiera manifestado y ya. ¿Podría hacerlo Él? Sí. Claro que puede. Uno de sus atributos es que Él es omnipotente. Todo lo puede. Entonces, ¿por qué Él decidió nacer de un ser humano llamado María y nacer como nace cualquier niño? ¿Por qué? Porque en todo Él decidió pasar por donde el ser humano pasa, en todo. Nacimiento, crecimiento físico, obediencia y sometimiento a sus padres, a su madre María y a su padre de crianza José. ¿Se imaginan al arquitecto de los cielos pasándole el cordel a José cuando está haciendo las mesas o lo que hacía él? ¿Se imaginan al Dios
omnipotente humanado en la persona de Jesucristo, diciéndole José a él, pásame aquella madera, agarra acá el clavo, agárrame este martillo, y el omnipotente arquitecto que con el soplo de su boca o con su palabra se formaron las constelaciones, obedeciéndole a su Padre. En todo Él quiso ser igual que nosotros, en todo. Él fue completamente humano, pero sin pecado. ¿Para qué? Para mostrarle el profundo amor que nos tiene y para hacernos saber que Él nos entiende en todo. Dile al que está a tu lado, Dios te entiende. Jesús nos entiende a nosotros. Nosotros no podemos contarle a Dios algo que Él no haya pasado. Mi mamá me decía cuando yo a veces me quejaba con ella en pláticas, le decía, madre, yo estoy pasando por estos problemas y estoy sufriendo, viera cuánto sufro, mamá. Y me dice, ¿sufriste más que Cristo? Más que Dios, decía, más que Jesús. No, porque a Jesús lo escupieron, le hicieron esto y esto, y tú andas de chillón ahí, a la primera. Pero bueno, chillón, no te preocupes, Jesús te entiende. La palabra de Dios dice en Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en toda nuestra semejanza, pero sin pecado. Él te entiende en todo lo que puedas pasar, pues Él también lo pasó. En todo, hermanos. Físicamente. Vamos a hablar un poquito de lo que pasó Él físicamente. También nos entiende emocionalmente. Físicamente, manifestado en carne, tuvo hambre. ¿Cuántos han tenido hambre? O sea, cuando no tienes que comer, pues. Porque ahorita nos comimos unos burros de esos de bien sabrosos allá afuera. Pero yo he vivido en México y allá les carecíamos de comida. También Jesús tuvo hambre. Jesús también sintió cansancio físico. Tuvo sed. Se durmió. Caminó largas distancias. Y sintió el inmenso dolor que causaron los clavos en esas manos preciosas. Cuando a Él lo estaban clavando, Él sintió el dolor, porque yo, muchos hermanos con los que yo he platicado, y me dicen, hermano Esquivel, ¿sabe por qué el Señor Jesucristo aguantó tanto dolor cuando lo estaban martirizando? Le digo, no, es que Él era Dios. No es cierto. O sea, sí era Dios, pero no porque era Dios se atribuyó un poder y dijo, ¿saben qué? Les voy a hacer trampa cuando me estén clavando en la cruz, con mi poder no voy a sentir. No, a Él lo clavaron de manos y de pies, y todo lo que Él sintió físicamente, lo sintió realmente su carne. Él sintió las punzadas de la corona de espinas, cuando le traspasaron el cuero cabelludo y le estaban rasgando el cráneo. Él sintió dolor. ¿Y para qué lo sintió? Para pagar por los pecados tuyos y míos. Dale un aplauso al Señor Jesucristo. Físicamente. Ahora, emocionalmente, ¿ustedes saben que hay cosas que causan más dolor que un golpe? Por ejemplo, al Señor Jesucristo, cuando lo estaban interrogando y lo estaban escarneciendo, dicen que un soldado le escupió el rostro y dice que la saliva caliente le corría por la mejilla, pues es obvio, ¿verdad? Le tiró el escupitajo y le iba corriendo la saliva por la cara. Eso, hermanos, eso duele en el alma, ¿no creen ustedes? Él, en sus emociones, en su corazón como humano, Él sintió el desprecio de sus familiares. ¿Alguien lo han despreciado sus familiares? Nadie, a todos los han tratado re bien. Porque a Jesús le dijeron que estaba loco. Le dijeron que estaba loco, sus hermanos de crianza le dijeron, está loco. Él sintió el abandono de sus amigos. ¿Alguien lo ha abandonado a sus amigos? Aquí es raro que uno tenga amigos, porque yo cuento con aquella persona, pero si esa persona un día la necesita y no se aparece, no era tu amigo. Un amigo está cuando más lo necesitas. ¿Sabes qué le hicieron a Jesús cuando uno de sus mejores amigos le dijo, yo no solamente estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, Señor, yo estoy dispuesto a ir hasta la muerte? Y el Señor volteó y le dijo, antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. En la cruz no estaba Pedro, el que hablaba mucho. ¿Cómo se sentiría Jesús en su alma cuando Él brindó todo su amor y toda su protección y les enseñó a sus discípulos 3 años y medio, todo su ministerio, y cuando Él más los necesitó en la cruz, no estaban ahí los que más le juraron lealtad? El Señor Jesús sintió traición. ¿Has estado traicionado? ¿Nunca te han traicionado? El Señor Jesús pasó por la traición de su mejor
amigo. Él pasó el desprecio, la burla. ¿Ustedes saben cómo se siente la burla? O sea, en el alma, en las emociones. Sí, cuando estás predicando en la calle, la gente pasa y te mira raro, así como que ¿qué está haciendo aquí? Y se burlan de la gente. Él sintió esa burla. Él sintió el sarcasmo, la ironía, la frialdad, la indiferencia, el menosprecio, el rechazo, la difamación, la calumnia, la injusticia y la soledad. En el monte, cuando estaba orando, lo dejaban solo. ¿Cómo te sientes tú o te has sentido en el transcurso de tu vida? ¿Cómo te has sentido? Porque todos aquí hemos pasado por algo. Todos aquí hemos pasado de la traición, el desprecio, la burla, el sarcasmo, la ironía, la frialdad, la indiferencia. ¿Ustedes saben qué feo se siente la indiferencia? Cuando tú estás tratando de edificar, y más el Señor que Él iba a dar su vida por nosotros, y todavía en este tiempo la gente le es indiferente al Señor Jesucristo, y todavía le agarran su corazón, y todavía ellos hieren su corazón, o ellos, el Señor siente, para que mejor me entiendan. Y cuando tú ya conoces de Dios, y cuando tú le das la espalda a Dios, es como si tú estás tratando de que alguien te haga caso a ti, pero no te hacen caso, y tú sientes una desesperación, y el Señor siente también en este tiempo, porque Él tiene sentimientos. Y no solamente siente en este tiempo, sino que cuando estuvo aquí en la carne, la gente le juraba lealtad, lo abandonaron. Su mejor amigo lo entregó por 30 piezas de plata. Pedro lo dejó solo. Judas entregó información con un beso. Sus familiares le llamaban loco. Entonces, todavía en este tiempo hay gente que todavía le estamos siendo indiferentes al Señor. Pero ¿cómo te sientes tú? Jesús te entiende, y como Él te entiende, Él te puede sanar. Agarra aire o medita en esta palabra. Dios te quiere sanar, no solamente el cuerpo, te quiere sanar el alma. Dios tiene el poder para sanar el alma de aquellos que nos han dañado en la familia. Dios ha sanado a mucha gente que ha sido golpeada en la familia. Dios ha sanado gente que ha sido abusada en la familia. Dios quiere sanar tu corazón. Él te entiende cuando nos estaban golpeando, cuando nos llamaban huérfanos, cuando nos dejaron solos, cuando estábamos atemorizados, chiquillos ahí, quizás abandonados en la casa, cuando nuestros padres nos golpeaban injustamente, cuando la gente se burlaba de nosotros, cuando la gente nos abandonó, nos dejó solos, cuando tus mejores amigos que te abrazaban y te dan besos y te dicen que siempre van a estar contigo, te dejan solo. El Señor te entiende. El Señor entiende la traición. Cuando te traicionen, tú ve con el Señor y dile: Señor, me siento herido, me traicionaron, me usaron, me golpearon mis sentimientos. El Señor tiene el poder para sanarte. ¿Sabes por qué? Porque tú no le puedes contar a Jesús algo que Él no haya pasado. Él entiende, por eso estás aquí, porque Él quiere tomar tu corazón en sus manos y sanar tus heridas, untarte vino y aceite para sanar tu corazón, para que tú puedas edificar a tu familia, para que tú puedas crecer intelectualmente, emocionalmente, y tú seas libre. Dios quiere sanar nuestros corazones. Él está aquí en esta tarde. Él es omnipresente, omnisciente. Él es espíritu, y los que le adoran al Padre en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Dale un aplauso grande a Cristo. Cuando Dios fue manifestado en carne, nunca pecó, pero en toda su gloria y omnipotencia no fue manifestada en toda su plenitud, no podía. Dios vestido de carne podía convivir con el ser humano pecador y falible. ¿Si te has dado cuenta en eso? En las profundidades y los misterios que encierra de esas partes que a veces lees, pero ni siquiera les pones atención. ¿Cómo puede ser posible que Dios, humanado en carne, pudo haber estado entre 12 discípulos? ¿Cómo es posible que el Dios omnisciente, omnipresente, glorioso, hermoso, maravilloso, haya podido moverse con el ser humano sin que se desplomaran muertos? ¿Cómo? El sol de justicia de cuando en cuando destellaba su gloria solamente. En una ocasión se transfiguró en frente de sus discípulos, ¿se acuerdan? Él subió al monte de la transfiguración con Pedro, Jacobo y Juan, y cuando estaba ahí se transfiguró, se salió del estuche donde él estaba y se salió y brilló, y dice que sus vestidos se hicieron blancos y que su rostro resplandecía. Y Pedro, espantado, se le apareció Moisés y Elías, dijo: Señor, ¿quieres que hagamos 3 enramadas aquí? Porque ¿quién se quiere bajar del monte cuando se está en la presencia de Dios? Ya no quieres salirte de aquí.
Pero esa manifestación solamente fue un destello de su gloria. En el monte Sinaí, el gran yo soy se manifestó más densamente. Quiero darte a entender que a veces las manifestaciones de la gloria de Dios son en medida. A veces la iglesia donde estábamos, donde estuvimos, y a veces también aquí decimos, yo sentí la manifestación de Dios. Será un soplo leve ahí, porque si Dios se manifiesta en este lugar, olvídate, yo caigo muerto porque soy pecador. Y la presencia del Señor en una manera más densa debe de traer a nosotros un espanto. Dice la palabra de Dios en Éxodo 20:18, Moisés se sube a traer las tablas, los mandamientos, y Dios se manifiesta de una manera densa ahí en ese monte, en un monte grande. Y dice la palabra de Dios que cuando la gloria del Señor se manifestó, dice que había rayos, había truenos, había una nube densa, y Moisés estaba arriba y el pueblo estaba abajo observando. Dice la palabra de Dios, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, estaba humeando el monte Sinaí. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos y le dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probarlos vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. ¿Para qué es el temor de Dios? Para que no pequemos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Alguien aquí ha experimentado la presencia de Dios? Leve, es un leve susurro, no sé, algo leve, porque cuando sientes la presencia de Dios y tienes un encuentro con el Dios viviente, es imposible que tú sigas pecando como nosotros pecamos. Porque la presencia del Señor, cuando tú sientes su abrazo, cuando tú sientes su espíritu, cuando realmente Él se hace real en tu vida, dice la palabra de Dios que trae en ti un temor reverente al Señor. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba yo. Solamente eran destellos de su gloria. Pero imagínate en las faldas de ese monte, y ese monte relampagueando y humeando, y todo el pueblo, los millones de hombres ahí viendo todo ese espectáculo tan poderoso, y la gloria del Señor ahí vibrante que se miraba en la nube densa, y toda la gente tuvo miedo. Pero quiero decirte que esa nada más fue una manifestación, un destello de su poder, porque te estoy diciendo al comienzo de esta predicación que el Señor habló y las estrellas fueron formadas con el aliento de su boca. Dice la palabra del Señor: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando veo los cielos, dijo el salmista, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que lo visites. Cuando dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, se está usando tengo una palabra aquí en la boca, pero está muy difícil de pronunciarla, antropomorfismo. El antropomorfismo se usa en la Biblia cuando tú le das una cualidad para ejemplificar algo a una deidad, en este caso a nuestro Dios. O sea, el Señor en su manifestación gloriosa y poderosa no tiene dedos y no tiene manos. Pero el salmista dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, se está usando el antropomorfismo. O sea, para darnos a entender a nosotros la magnitud y el poder de Dios, porque no puede haber un lenguaje para describir a un Dios omnisciente y omnipotente, todopoderoso, no lo hay. Te voy a contar unos destellos de gloria del Señor Jesucristo cuando anduvo aquí en la tierra. En una ocasión, unos amigos venían caminando al culto y miraron a un paralítico, eran 4, lo cargaron, lo llevaron a una casa donde estaba Jesús, hicieron un agujero en el techo y lo metieron. Y cuando estaba ahí el gran yo soy, aventó destellos de gloria. Porque cuando estaba ahí le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos que estaban ahí en un lado dijeron, ¿quién es este que puede perdonar pecados? Porque ¿cuántos saben que solo Dios puede perdonar pecados? Amén. Entonces el Señor les escuchó la palabra en su omnipresencia y en su omnisciencia. Y dijo, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, a ti te digo, levántate. Usó su omnipotencia para sanar al paralítico. Y cuando los fariseos estaban ahí entre la multitud, dice que cavilaban en sus corazones. O sea, estaban diciendo,
¿quién es este? Y dice, y Dios conociendo, o Jesús conociendo lo que ellos pensaban, les dijo, ¿por qué están cavilando en sus corazones? Está usando su omnisciencia. Dios sabe lo que estás pensando ahorita. Así que no pienses pensamientos que Dios no que Jesús no quieres que observe. ¿No te da temor eso? A mí sí. Porque cada pensamiento lo conoce. Dice, cuán maravillosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Aún no está la palabra en mi lengua. He aquí tú la sabes toda. Eso es para volverte loco. Supo lo que los fariseos estaban pensando. Un destello de su gloria. Fíjate. Juan el apóstol. Ven para acá, Eddie. Juan el apóstol solía recostarse, dice la Biblia, sobre el pecho de Jesús. Siéntate ahí, hijo, así que sentadito. Al cabo no hay ni un video ni nadie está viendo nada así. Pues yo miré varias fotos, pues, ejemplificando. Que se sentaba, me imagino que se sentaba así y agarraba al maestro así. ¿Quién era Jesús? Es Dios. Entonces, ¿cómo Juan se puede recargar en el pecho de Jesús? Él se recostaba en el Dios manifestado en carne, por eso hay que hacer una diferencia. Ahora, cuando Juan en su humanidad estaba abrazando a Jesús, si Jesús hubiera manifestado toda su deidad y todo su poder, los montes del Sinaí son leves para describirte la gloria de Dios. El estruendo, los rayos, los truenos, no es nada a comparación a la plenitud de la majestad de Dios en las alturas. Dios, nosotros no hemos conocido ni los bordes de sus caminos. Dice el siervo Job, Señor, lo que yo conozco de ti ni siquiera son los bordes de tus caminos. Por eso le estamos conociendo a Dios y necesitamos conocer a Dios, porque cuando no lo conoces te empiezas a estampar en los principios divinos de Dios. Cuando tú no conoces a Dios y vienes a la iglesia y te dice, mira, esto es así, tú chocas en esos principios porque la grandeza de Dios no la estás comprendiendo y necesitas llenarte del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar, para que tú puedas comprender la sabiduría del Dios omnipotente y puedas entender la grandeza, la magnitud, la omnipresencia, la omnipotencia, la sabiduría, la majestad del Dios que habita en el tercer cielo. Él es un Dios grande y poderoso, inconcebible, temible, grandioso y glorioso. Le llaman el gran yo soy. Le llaman la estrella resplandeciente de la mañana, el Hijo del Hombre, el Hijo de David. Cuando el mar lo vio, huyó, dice, ¿qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, Jordán, que te volviste atrás a la presencia de Dios. Tiembla la tierra a la presencia del Dios de Jacob. Dice que los montes saltaban como corderitos. Cuando el Dios omnipotente manifiesta los rayos y destellos de su gloria, hay algo poderoso que empieza a ocurrir en el ambiente espiritual. Hay algo poderoso que empieza a manifestarse cuando tú conoces a Dios y empiezas a leer la Biblia y empiezas a orar y empiezas a tener un encuentro genuino con Dios. No un encuentro religioso, no un encuentro forzado, sino un encuentro que tú buscas en las mañanas y empiezas a experimentar la gloria de la magnificencia del poder de Dios. Hay un cambio radical en nuestra vida. Hay un cambio poderoso que ya no podemos ser iguales. Hemos sido marcados por Dios. Y el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente quiere darse a conocer en tu vida. Quiere cambiar tu corazón. Quiere sanarte. Quiere levantarte. Quiere cambiar tu familia. Cuando Juan se recostó en el pecho de Jesús, se estaba recostando en la manifestación en carne. Pero en el libro del Apocalipsis, ya Juan no vislumbró solo destellos de los rayos del Dios humanado, el sol de justicia, no. Juan fue traspuesto. ¿Se acuerdan que Juan estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra? ¿Se acuerdan? Sí, amén. Y cuando está Juan ahí en la prisión, dice, yo estaba en el Espíritu. ¿En el qué? Otra tradición dice, y me tomó el Espíritu Santo y lo llevó al tercer cielo. Pero es obvio que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entonces, ¿cómo fue Juan al cielo? Fue traspuesto en espíritu. De repente todo su mundo era un infierno en la cárcel.
De repente él estaba ahí y estaba diciendo, por causa de Cristo estoy aquí encadenado, estoy defecando en mi propia ropa, estoy todo orinado, encadenado. ¿Dónde estás, Dios? Y cuando las cosas se ponen más tensas en tu vida y tú tienes conocimiento de quién es Dios, las cosas cambian de un día para otro, de un momento para otro, rápido. Y dice, yo estaba en el Espíritu Santo, o fui llevado por el Espíritu Santo al tercer cielo, y cuando estaba allá en el cielo, en espíritu, frente a la majestuosidad del Dios y Salvador Jesucristo, no pudo soportar tanta gloria. Porque ya no vio a Jesús como lo vio en carne. Juan convivió 3 años y medio con el Dios humanado, pero cuando vio en el tercer cielo, fíjate bien, para que no seamos igualados, y no soy igualado. No soy igualado. No seas igualado. Cuando Juan vio al Señor, que anduvo con él para ir para acá, hizo milagros y aventaba rayos y destellos en su poder, no se podía manifestar en toda su gloria, pero aventaba destellos, Juan se recargaba en su pecho. Pero cuando Juan estuvo en el tercer cielo, Juan, cuando vio de repente algo glorioso y majestuoso, la gloria del gran yo soy, él no corrió a abrazarlo. Él no fue y le dijo, Jesús, ¿te acuerdas cuando caminabas con nosotros en la tierra? Cuando lo vio, se espantó. No fue y quiso tocarlo, no fue y lo quiso abrazar, no fue y le habló de tú, no. Dice la palabra de Dios que cuando Juan lo vio en el libro del Apocalipsis, Reina Valera contemporánea, capítulo 1, versículo 9 al 18, nomás voy a leer 3 versículos. Está Juan en la isla de Patmos, en el Espíritu Santo el día del Señor, un domingo, en una cárcel, y de repente fue traspuesto al tercer cielo en el Espíritu. Y cuando está allá en el cielo, ve al gran yo soy. Y dice la palabra de Dios, porque no tengo palabras para seguir hablándote lo que yo quiero expresarme, mejor que la palabra hable. Dice, yo volví la mirada para ver de quién era la voz del que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros vi a alguien semejante al Hijo del Hombre, que vestía una ropa que le llegaba hasta los pies, y que llevaba un cinto de oro a la altura del pecho. En el verso que sigue, Juan no tiene palabras humanas para describir el sol de justicia y usa símiles. A ver, digan símiles. ¿Qué es un símil? Es una expresión de la semejanza de algo o alguien para darte a entender más o menos cómo era el asunto. Porque no hay palabras. Juan usa palabras con las cuales nosotros podemos comprender un poco la semejanza de Dios. ¿Quieres conocer a Dios más o menos? ¿Quieres ver cómo se mira a Dios realmente? Jesús es el Dios manifestado en carne. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Amén. Él es el gran yo soy. Él es el alfa, la omega, el principio y el fin. Él es el león de la tribu de Judá. Él es el alfa y la omega. Él es el que vio a Isaías sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y cuando lo vio dijo, ay de mí, que soy hombre pecador, pues siendo yo hombre pecador y de labios inmundos, han visto mis ojos al gran rey, Jehová de los ejércitos. Ahí va Dios, la imagen del Dios invisible, usa similitudes. Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como un símil, como la lana, parecían de nieve, sus ojos chispeaban como una llama de fuego. ¿Estás entendiendo el retrato de Dios? Sus pies eran semejantes al bronce pulido y brillaban como en un horno. Su voz resonaba como el estruendo de un poderoso caudal de agua, o sea, como una catarata. Sus ojos chispeaban. Su cabello blanco, no era lana, era blanco como la lana, pureza. En su mano derecha llevaba 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de doble filo. Su rostro, escucha, su rostro era radiante como el sol
en todo su esplendor. Cuando Juan estaba frente al gran yo soy de arriba, ya no miró destellos del sol, se topó con el sol de justicia frente a frente, el Hijo del Hombre. Dice que su rostro resplandeció como el sol. La reacción de Juan, ¿cuál fue? Jesús, ¿te acuerdas? No. Dice, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Escúchame bien, Juan estaba en el espíritu, no en carne humana. Aún así, en espíritu, cuando se topó con el sol de frente, ¡pum!, se desplomó. Cayó como muerto. ¿Quieres ver la imagen del Dios invisible? Ahí va. Pero él, ¿quién él? Jesús. Puso su mano sobre mí y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive y estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Así es, amén. 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 Yo tengo las llaves de la muerte y del infierno. ¿Ahora comprendes un poco a Dios? Ese Dios grandioso que vio Juan es el que nosotros venimos a adorar cada domingo aquí. Ese Dios que nosotros estamos adorando en esta tarde es el mismo que vio Juan. Y lo mismo que vio Juan lo vamos a ver todos cuando estemos allá en las bodas del Cordero. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy la estrella resplandeciente de la mañana, el linaje de David, el que estuvo muerto pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos que entender bien, claro, quién es Jesús. No hay otro Dios. Así es. Hebreos 4:12. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. En el nombre del Papa, en el nombre de Buda, en el nombre de Confucio, en el nombre... No hay salvación. Dijo el Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. La Biblia nos enseña que el único Salvador se llama Jesús. Así es. Él es la majestad, Él es la imagen del Dios invisible. En su nombre hay poder para sanar. ¿Hay un enfermo ahorita? Yo estoy enfermo. Pero ¿sabes qué me impacta más de Dios? Que no me ha sanado. Pero eso no me mueve el tapete a mí, ni me da miedo. Me da miedo pensar en que no me he muerto. Me da miedo pensar cuando pienso que Él me sostiene con su mano derecha, metafóricamente hablando, y cuando te veo a ti llegar aquí, y cuando de repente ya no estás aquí, y estoy llorando y le digo, Señor, de donde quiera que esté, tráelo, y de repente te apareces aquí. ¿Sabes qué? ¿Por qué estás aquí? Porque el Señor omnipotente en su misericordia quiere salvar tu vida, quiere rescatar tu vida, quiere levantarte, quiere sanarte, quiere llevarte a una gloria poderosa, quiere salvar tu vida de ir al infierno. En su nombre hay poder para salvar, para sanar. ¿Cuántos dicen amén? Ante Jesús los poderes de este mundo y los poderes demoníacos e invisibles que vagan en las regiones celestes tienen que caer. Dice la palabra de Dios en la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Dice, y Él despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ese es el Dios que nosotros servimos. Sí, amén. ¿Cuál problema tienes esta tarde? Esta predicación tiene que tener un sentido. ¿Qué problema tienes? ¿Cuál es tu debilidad? ¿En qué has sufrido? Porque sabes una cosa, el Señor de los ejércitos está aquí en la casa. Así es, amén. El Señor Todopoderoso quiere rescatar nuestra vida. Y sabes una cosa, Él quiere hacerte salvo en este tiempo y va a hacer todo lo posible para que llegues al bautismo en el nombre de Jesucristo. Dale un aplauso al Dios eterno, al Dios Todopoderoso. Él va a abrir puertas. Para Él no hay imposibles. ¿No te fundieron los fusibles?
Pero cuando estaba escribiendo esta predicación, la estaba escribiendo. ¿Cómo le puedo dar a entender a Claudia que Jesucristo es Dios? ¿Cómo la voy a preparar a Claudia y a los que están aquí para que cuando estén en la calle y les empiecen a tirar palabras y les empiecen a decir cosas, ustedes se paren firmes y ustedes sepan en quién han creído? Y que ustedes no sean movidos de un lado para Dios por todo viento de doctrina. Y que ustedes tengan una palabra para responder con mansedumbre, como dice la carta de Pedro, y pararte y dialogar con una persona y mostrar el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo vas a hablarle a los niños cuando te hagan preguntas en la escuela bíblica y te digan, entonces Dios, si Jesús es Dios, ¿por qué el Padre hablaba desde el cielo? Porque Él es omnipresente. Y para que entiendas que solamente en Él hay salvación. Y para que cuando te empieces a hundir en el hoyo de la desesperación y tu familia se empiece a hundir y empieces a ver que ya no hay salida, entiendas que tú estás sirviendo al Dios el cual cuya mano cubre toda la tierra. Y que cuando estás pasando por peligros y ya no ves a tus seres queridos, digas, Señor Jesucristo, conozco que tu mano abarca toda la tierra y yo sé que los proteges. Señor Jesucristo, le creo a tus promesas. Yo sé lo que dice tu promesa y tu palabra y yo sé que tú me vas a levantar. Para eso te estoy predicando al gran yo soy. Él todo lo puede, todo lo sabe y todo lo conoce. Y para que entendamos a cuál Dios le estamos sirviendo. ¿Sabes que antes yo no sabía a quién le estaba sirviendo? Puedes venir a la iglesia y no sabes ni qué está pasando aquí. Cada culto que tú estás aquí en esta tarde, cada culto que vienes a la iglesia, estás magnificando el nombre de Dios. Alguien le puede dar alabanzas al Señor Jesús. Alguien le puede dar un aplauso al Señor. Alguien sabe a qué vino esta tarde. Alguien está entendiendo la predicación del mensaje de salvación. Alguien está entendiendo la magnificencia y el poder de Dios. Alguien está entendiendo que no importa si estás en la isla de Patmos o estás en una cárcel. Escúchame bien, yo le dije a un chavo que está en la cárcel ahorita, le dije, ¿sabes una cosa? Te pueden dar 30 años, 40 años y tú puedes salirte equivocado, pero si tú te humillas ante Dios, Él tiene todo el poder para darte una segunda oportunidad. Él puede levantar a un muerto, Él puede sanar a un leproso. Él puede salvarte de las más densas tinieblas porque Él es Dios, pero ¿sabes cuál es la clave? Para que tú entiendas cómo debes moverte en la obediencia a Dios para que Dios pueda hacer cosas a tu favor. ¿Sabes cuál es la clave? Escúchame bien, tienes que conocer a Dios, tienes que ser humilde. No entendemos, hermano. Estamos aquí en el año, ¿mes qué? 4. Mes 4. Hermano, ore por mí, ¿qué está pasando? Es que me tiene un problema y pues, híjole, estoy en la lista negra y me van a ejecutar. Aquí estás, aquí. Está bien, vamos a orar por ti. Señor, ayuda. Y tú estás aquí. Y allá está el 2023. Y Dios está aquí y también está allá. Sí, amén. ¿Y tú quieres cuentear a Dios? Sí. Él camina en la línea eterna. Sí. Antes de que tú llegues ahí, antes de que Abraham fuese yo soy. Amén. Y tienes que conocerlo. ¿Hay alguien aquí? Amén. Tienes que conocerlo para que tú puedes cuentearme a mí. Y puedes salir de aquí y andar en tus movidas. Eso ya es cuestión y decisión tuya, pero debes de saber que tú estás aquí y el Señor ya está en el 2023. Fue y vino, y está allá, y está acá, y está en todos lados, y ahí no lo podemos cuentear. Una clave para despedirnos: humíllense delante de la presencia de Dios, tiemblen delante de su presencia y de su majestad, y cuando prometan una cosa, cúmplanla. Dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés: cuando Dios hagas promesa, no tardes en cumplirla, porque Dios no se agrada en los insensatos, porque mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumplas, porque entonces vas a hacer enojar a Dios. Amén. Sácame de esta, Señor, hazme que cruce la frontera, dame un trabajo y te voy a honrar, ayúdame en mi salud y cuando estés sano te voy a servir, y ya nomás te sanó Dios, te sacó del problema. ¿Y dónde estás? Sí, amén. Yo te tengo que presentar la verdad. Te tengo que presentar a Dios. ¿Sabes por qué estamos aquí? Porque Dios te quiso traer aquí. Sí, Dios te ama. Dile que está a tu lado. Dios te ama. Dios te ama. Es tiempo de movernos en el conocimiento pleno de la gloria del Señor. Vamos a ponernos de pie. Y si tienes un problema, tráeselo a Dios. Yo sigo predicando que Dios sana.
Sí, amén. Yo sigo predicando que Dios liberta, no en una exageración y para tratar de sacarle provecho a la gente haciéndole falsas promesas, pero yo sé que si tú te humillas delante de la presencia de Dios y le dices, perdóname, Señor, yo te fallo vez tras vez. Yo sé que el Señor Jesucristo puede hacer lo imposible, no porque no lo merezcamos, sino porque Él es bueno. Todo lo que requiere Dios para sacarte del problema y la situación es tu humillación. Dios es omnipotente, puede sacarte de cualquier problema, solo lo que tienes que hacer es humillarte y decirle, voy a vivir y voy a morir para ti. ¿Hay alguien aquí que quiera morir para Dios? ¿Hay alguien aquí que esté dispuesto a entregarle su vida al Señor? Este es el día de salvación. Si hoy oyere su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No necesitas un estudio extenso bíblico, no necesitas a un evangelista ahí en la casa dándote estudios. Todo lo que necesitas es ser como aquel eunuco y decirle, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Todo lo que necesitas es reconocer que necesitas a Dios y que tú puedes tener todas las posesiones materiales en la tierra y puedes lograr grandes cosas en la tierra, pero si tu alma se pierde, ¿de qué te sirvió? Sí, amén. ¿Qué ganará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿Qué ganaría? Pasa que no se quieren ir, pónganse de pie. Si saben a cuál Dios están sirviendo, ¿cuál problema traes? ¿Qué estás pasando? Ven aquí delante de Dios y dile, Padre mío, ¿habrá algo imposible para Dios? Ay, Señor, mis hijos nunca van a venir. Ya están aquí. Amén. Así que alábale por adelantado. Ay, Señor Jesucristo, ¿quién irá a abrir esa puerta para tener ese permiso de trabajo? Ya está ahí, cuélgalo en la pared. Amén. Estás fantaseando, estás contando herejías. No, porque yo tengo un permiso, mi chavo y yo ahí de trabajo ahí. Esquivel, taller en Auro, carro y llantas, carros para vender de todo. ¿Cómo? Señor Jesús, conozco tu omnisciencia. Mira, Padre, cuando tú me des en abundancia, voy a bendecir a la viuda, al huérfano, a la prostituta, al drogadicto. ¿Seguro que estás diciendo la verdad, hijito? Sí, Señor, hecho está. Así es, amén. ¿No te vas a creer muy? Está duro eso, Señor, porque, híjole, nomás tengo $5 en la bolsa y ya. ¿Quién es Jesús? ¿Jesús? ¿Jesús? ¿Quién es? No me acuerdo de eso. Sí, amén. Hay más cosas grandes que Dios quiere hacer. Hay más. ¿Paz de Cristo, hermanos? Amén. ¿Alguien quiere servir a Dios aquí? Amén. Hermano, Dios nos trajo a servirle. Sí es. Dios te necesita en esta hora. Aquí hacen falta maestros. Yo tengo que estar dando la escuela dominical, tengo que estar predicando. Y si me descuido, hasta la limpieza. Pero digo, no, ayúdenme, échenme la mano. Sí, amén. Pero sabes una cosa, aquí hay maestros. Estoy fantaseándote y estoy lisonjeándote. No. Hay dones del Espíritu Santo. Pero ¿cómo lo voy a hacer para que... Si le quieres servir a Dios, ponle tu causa aquí en esta tarde, en este tiempo. Y dile, yo quiero hacer algo antes de mi muerte. Porque Dios quiere usar predicadores, maestros, ministros, diáconos. ¿Por qué no? Se necesita, no es para vanagloriarnos, se necesita. Una iglesia no puede caminar con el puro pastor haciendo de todo. No se puede porque Dios levantó una iglesia. Así que vamos a ponernos en las manos de Dios. ¿Estoy loco porque creo en ti? No, no estoy loco. Yo sé lo que Dios va a hacer aquí. Y si nosotros no nos disponemos, Dios va a traer a alguien debajo de un puente que se está inyectando heroína ahorita y dice, yo lo voy a salvar y lo voy a rescatar y lo voy a hacer agradecido para que me sirva ahí. Levanta tus manos, hermano, vamos a ponernos en las manos de Dios.